Bueno, vamos a hablar de la participación de las mujeres en política. Nos preguntamos cómo es en cantidad y en calidad. Estas preguntas intentó contestar la profesora Nikki Johnson del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República en un estudio presentado esta semana. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, se presentó en la máquina de aprender este estudio que se realizó. ¿Cómo está Uruguay en cuanto a participación de las mujeres en el ámbito de la política? Bueno, el panorama hoy en día es bastante pobre. De hecho, la presentación de este documento en este programa, La Máquina de Aprender, es justamente una iniciativa de la Fundación Konrad Adenauer junto con el Instituto de Ciencia Política y la Universidad Católica para generar una reflexión sobre cómo podría mejorar la democracia uruguaya. ¿Sí? De hecho, Uruguay lidera en muchos casos o está en los primeros rankings de los índices de calidad o consolidación de la democracia, pero en este indicador en particular, la representación política de las mujeres baja estrepitosamente. ¿Sí? Para darles un pantallazo, digamos, de datos, después de, en el 84, tener un parlamento integrado exclusivamente por legisladores titulares hombres, en el 84, cuando se recupera la democracia y después de que hubo mujeres desde el 1942 en el Parlamento, a la salida no hay mujeres electas como titulares, y hoy, 35 años después, en la selección, bueno, en las elecciones del 2019, se llega a un 21%. Es decir, en 35 años se aumenta menos de un punto porcentual por año. ¿Sí? Es un crecimiento demasiado lento. Es muy lento y en la región nos ubica en el lugar 13 de los 19 países de América Latina y en el mundo, en el ranking de la Unión Interparlamentaria, que es un ranking de 181 países, estamos ubicados en el lugar 93. Es decir, es un aspecto de la democracia donde el país debe mejorar su desempeño. Ahora, Uruguay que tiene como una doble visión, ¿no? Fuimos muy avanzados en su momento como primer país de la región que habilitó el voto femenino, el sufragio femenino, pero después nos fuimos quedando, después cayó la dictadura, la postdictadura con ese parlamento conformado únicamente por hombres, pero si uno mira llegamos a 2014 con una ley de cuotas. Sí, ¿Qué pasa de ahí en adelante? Porque uno tendería a pensar, bueno, va a mejorar la representación femenina en el Parlamento. Bueno, lo que pasa es que con la ley de cuotas es que también Uruguay llega tarde y con poco, ¿no? Uruguay aprueba la ley de cuotas en el 2009, pero aprueba una ley que en principio, en esa versión que fue aprobado en el 2009, iba a aplicarse para el Parlamento y para las juntas departamentales únicamente en el 2014-2015, ¿no? Por única vez. Esto va en contra totalmente de lo que son los criterios bases de las acciones afirmativas en las cuales se basan las leyes de cuota, pero además, en ese momento, en el 2009, cuando Uruguay aprueba la ley de cuotas, en el resto de la región ya se estaba hablando de la paridad. Ya para principios del siglo XXI, 12 países latinoamericanos ya habían aprobado leyes de cuotas y en el proceso de aplicarlos y ver los obstáculos para la efectividad de esas leyes, ya se empezó a ver como una mejor opción la paridad, que implica la presencia mitad y mitad hombres y mujeres como reflejo de nuestra presencia en la población en general. ¿Y por qué es necesario utilizar este tipo de instrumentos? Capaz que es una discusión un poco perimida, ¿no? Los instrumentos digamos, de discriminación positiva, como se le llaman, pero creo que todavía está presente en Uruguay, ¿no? Y no irá, bueno, que las mujeres se definan por sus propios logros, que se destaquen por sus propios méritos, ¿no? Y no con la necesidad de empujar su participación y de ese modo también hacer llegar a personas que quizá no están capacitadas.
Bueno, estos argumentos que la vos eterna planteás... discusión, ¿no? Sí, son argumentos... Lo planteo, todos los pero elementos porque sobre yo la creo, mesa, yo sí, no lo sí. comparto, pero yo creo que son argumentos que entiendo. todavía están presentes entiendo. y quizá han tomado un poquito más de fuerza también en los últimos años, incluso desde voces de mujeres. Sí. Es verdad que hay algunas mujeres que siguen... que entienden que no son relevantes las cuotas. A nivel internacional se ha demostrado que sin la intervención de mecanismos como las cuotas o la paridad no hay un incremento natural, ¿no? Esto es por varias razones. Una de las razones importantes es la resistencia a ceder lugares, ¿no?, de quienes ocupan esos lugares en este momento, que son dirigentes masculinos. Pero también hay cuestiones que tienen que ver con el diseño institucional, ¿no? En Uruguay tenemos en la Cámara de Representantes tenemos un distrito electoral grande, que es Montevideo, uno mediano, que es Canelones, ¿no? Montevideo tiene 40 bancas, Canelones 15, y después hay 17 distritos electorales con 2 o 3 o en algún caso llega a 5 bancas, ¿sí? ¿Qué pasa en esos casos? Si la mujer no encabeza la lista, no tiene chance de ser electa. Y lo que vemos desde el 2009 hasta ahora, el 90% de las listas ganadoras son encabezadas por varones, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, en los distritos grandes como Montevideo o el Senado, hay una alta tasa de fraccionalización. Es decir, las bancas que hay son repartidas entre muchas listas. Entonces tiene el mismo efecto. Los únicos lugares salibles son el primero o el segundo, en general. Hay pocas listas que ganan más de 2 bancas. Claro. Quisiera recordar que como la ley actual de cuotas marca que una mujer tiene que estar en la primera terna, o su suplente no necesariamente tiene que ser mujer, ahí empieza la trampa a la ley, ¿no? Digamos. Sí, ahí quisiera, a ver, primero decir, bueno, no es el problema del diseño, el problema es que después los lugares salibles son 1 y 2 y no es eso de por sí que excluye a las mujeres. Lo que excluye a las mujeres es que después quienes seleccionan las candidaturas y arman las listas no ubican las mujeres en esos lugares. Y yo quería aclarar algo que tú dijiste ahora sobre la ley. La ley lo que dice, la ley de cuotas aprobado en el 2009 y en el 2017 extendido para su aplicación sin punto final, digamos, lo que dice la ley es que en cada terna, cada 3 lugares de las listas, debe haber candidatos de ambos sexos. En la práctica y en el discurso, sobre todo de los dirigentes masculinos, eso se tradujo en que tenemos que poner una mujer en el tercer lugar. Eso no es lo que dice la ley, ¿sí? Pero eso es lo que decían los líderes y eso es lo que pasaba en la práctica. Las candidatas mujeres aparecían en el tercer lugar, el sexto lugar, el noveno lugar. O después eran sustituidas por el siguiente suplente, ¿no? Ahí va. Eso también, mujeres que tuvimos casos en el 2014, en el 2019, donde mujeres fueron electas a una banca en el Senado y a una banca en la Cámara de Representantes, obviamente no puede asumir ambas bancas y la banca que renuncia después es ocupada por un varón, que eso va en contra del espíritu de la ley, de la intención de la ley. Sí. ¿Se hace necesario entonces una nueva legislación que apunte a la paridad? En mi opinión, absolutamente, ¿sí? Para ayornarnos en comparación con el resto de la región. Cuando Uruguay aprobó la ley de cuotas, ya 3 países habían aprobado leyes de paridad y hoy en día hay 9 países de América Latina que tienen la paridad aprobada y aplicada. Si miramos el ranking de los países de América Latina, vemos que dentro de los primeros lugares, 7 de los primeros 8 países tienen leyes de paridad aprobadas y aplicadas, ¿no? La efectividad de ese instrumento está comprobado. Pero además de aprobar acá una ley de paridad, me parece absolutamente necesaria dar una discusión más profunda y más seria sobre las implicaciones para la representatividad del sistema democrático uruguayo de esta limitada presencia de mujeres. Ahora, y quiero como abrir un paréntesis a lo que estamos tratando. ¿Por qué la mujer tiene que demostrar que es capaz
para ocupar ese lugar? Porque hay una gran diferencia, ¿no? Están las voces, como decía Lore hoy, que bueno, la mujer por sus propios méritos puede llegar, pero a mí me parece que ante igualdad de condiciones, primero va a ir, o incluso con menos condiciones, menos capacitado, va a ir por delante el hombre. La mujer, sin embargo, tiene que demostrar, y esto aplica a todos los rubros, ¿no? De la sociedad y de los distintos trabajos. Porque ¿hay un análisis, un trasfondo de toda esa situación? No, sin duda. Esto es una expresión de la resistencia y también de opiniones ya como caducas, ¿no? Que dicen que la política es cuestión de hombres. En todos los partidos políticos las mujeres participan a la par de los hombres, pero lo que no pasa es que no llegan a los cargos, ¿no? A los cargos visibles, a los cargos de poder. Pero en las bases, en la militancia, y esto lo reconocen todos los partidos políticos, las mujeres participan a la par de los varones. Además, si queremos hablar de capacidad, si miramos, por ejemplo, los niveles educativos de mujeres y varones uruguayos, las mujeres uruguayas somos más educadas que nuestros pares varones, ¿sí? La tasa no solo de matriculación, sino de egreso de la Universidad de la República, las mujeres están en el 67% y a nivel de posgrados egresan casi al 70% de egresadas son mujeres. Entonces, cuestionar la capacidad de la mujer me parece realmente un argumento que no tiene lugar, ¿sí? O sea, según ustedes han trabajado, digamos, desarrollo social, de participación social de la mujer, ese ítem está cubierto porque en los sindicatos, en militancias partidarias existe participación paritaria dada naturalmente, en niveles educativos también. Pasa después que algo se tranca, digamos, a la hora de ocupar esos lugares de decisión o de importancia. Exactamente, que ahí es donde los propios partidos tienen que hacer una reflexión sobre por qué no están llegando las mujeres y cómo hacer para que sus internas sean más democráticas y sus procedimientos de selección de las candidaturas también sean más democráticas. De hecho, las encuestas, ha habido encuestas hechas a partir del 2007 y en los últimos años ONU Mujeres ha hecho encuestas cada 2 años que demuestran que la población uruguaya no solo está a favor de una mayor presencia de mujeres en los lugares de decisión políticas, sino que evalúan bien el desempeño de las mujeres que están, ¿sí? No hay una... más del 70% de los encuestados consideran que las mujeres se desempeñan igual o mejor que los varones. Entonces, hablar de la capacidad o de que la gente no vota a mujeres son argumentos que no tienen fundamento realmente. Ahora, Niki, con toda esta información, teniendo en cuenta la evaluación que se hace de la ley de cuotas, pensando en la posibilidad de reformularla o aplicarle algunas modificaciones para que efectivamente sea un hecho lo que pretende esa ley de cuotas, ¿se va a trabajar, se va a ceder este material, se va a solicitar al Parlamento algún tipo de una reunión donde los puedan recibir para abordar la temática con mujeres políticas? Bueno, mujeres, no sé, este documento es un documento público, obviamente, la Fundación Konrad Adenauer y el Instituto de Ciencias Políticas, la intención es generar un debate, poder aportar desde un lugar técnico respecto a los posibles mecanismos para adoptar. Cabe decir que en este momento en el Parlamento uruguayo están presentados dos proyectos de ley de paridad. Uno fue presentado por la senadora Gloria Rodríguez, senadora nacionalista, y la otra por la diputada suplente Fátima Barruta del Partido Colorado. Ambos proyectos están presentados, han sido derivados a las comisiones y todavía no se empezaron a discutir. Yo lo que hice fue una simulación, está incluido en el documento, una simulación sobre los resultados de la última elección para ver qué pasaría si se aplicara la paridad como está presentado en estos proyectos, porque los dos proyectos tienen sus diferencias. Los dos aplican la paridad vertical, que se llama la paridad vertical, es decir, alternar hombres y mujeres o mujeres y hombres a lo largo de la lista, pero en el caso del proyecto de la diputada Barruta también plantea la aplicación de paridad de resultados para la Cámara de Representantes. Es decir, si como resultado de la elección fueron en
el departamento de Flores electos 2 varones, la lista que tuvo menos votos tendría que sustituir su varón con una mujer. Eso implicaría que los partidos tendrían que estar seguros de que tuvieran tantos hombres como mujeres capaces y prontas y con el respaldo suficiente para ocupar esos cargos. Y el impacto sería muy diferente por ese mecanismo adicional que plantea Barruta. En el caso del proyecto de Rodríguez, hubiera un aumento de solo 7 puntos porcentuales, llegando de 21 o 20 a 27, ¿no? En el caso del proyecto de ley de Fátima Barruta, el aumento sería de 23 puntos porcentuales, llevando el porcentaje casi a la mitad. Al 43%. Es decir, ahí es donde vemos el impacto real de este diseño, ¿no? del sistema electoral, ¿no? De los distritos chicos, ¿no? Con pocas bancas, cómo eso es un factor excluyente para las mujeres, pero también para cualquier otro grupo que actualmente no está representado, ¿no? relativamente como está dentro de la población, ¿no? Por ejemplo, la población afro-uruguaya, los y las jóvenes, que también no son escasos en el Parlamento todavía. Y ahí también es un tema bien interesante para abordar. Niki, muchas gracias por estos minutos. Es un tema que intentaremos seguir porque realmente es muy importante para la democracia. Y pensando en que en 2 años hay elecciones de nuevo. Sí. Sí, ¿Se llegaría a aprobar una ley antes? Bueno, por eso se presentaron estas leyes el año pasado con la espera de que se pudiera discutir, porque se entiende que es una discusión que va a llevar su rato y que hay muchas resistencias y que se tiene que dar una discusión profunda. La última, bien cortita. ¿Estuvimos mejor que ahora? No, no. En este momento estamos mejor de lo que hemos estado. La cuestión es que la cuota no tuvo un impacto que variara significativamente esa tasa natural, digamos, de crecimiento. ¿Sí? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con Niki Johnson, profesora del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República.